Buenas tardes, soy Jaira Rodríguez, pertenezco a Ingeniería en Telemática y me gustaría hablarles de mi análisis del libro Gente Tóxica, escrito por el argentino y psicólogo Bernardo Estamatías. Nos ayuda a identificar y lidiar las personas que nos afectan negativamente en nuestro entorno y en nuestra vida. Cada uno de estos capítulos describe un tipo de persona tóxica diferente, explicando su comportamiento y brindando estrategias para protegernos de su influencia. En este análisis nos centraremos desde el capítulo 9 al 15 y por lo tanto profundizaremos en el tema. El capítulo 9, subtitulado Los psicópatas. Este capítulo trata sobre un tipo de persona que, aunque no siempre llega a ser un criminal, manipula, miente y usa a los demás sin ningún tipo de remordimiento. Esta Matías explica que los psicópatas pueden ser encantadores y persuasivos, pero detrás de esa carisma ocultan una falta de empatía y un deseo de controlar a la persona. Hablemos de las características principales de estas personas. Estas personas, como anteriormente dije, valga la redundancia, manipulan sin remordimiento alguno. Usan a las personas como herramientas propias para sus intereses. También algo que los identifica mucho como característica es que son fríos emocionalmente. Por lo tanto, son personas que no sienten culpa. ¿Cómo podremos protegernos, verdad? Según el autor, él nos recomienda establecer límites claros y no dejarnos atrapar en su juego de manipulación. Es importante que reconozcamos sus tácticas y que nos alejemos de ellos si es necesario. También pasemos directamente, ¿verdad?, a hablar del capítulo 10, que viene titulando como los meteculpas. Los meteculpas son aquellas personas que constantemente se pueden decir que hacen que los demás se sientan culpables o responsables de todo lo malo que les pasa. Arrojan todo lo negativo hacia una persona culpándola, por así decirlo. Y usan, obviamente, la culpa como un arma de control emocional. Los ejemplos de su comportamiento podríamos decir que son el hacer sentir culpable a los demás por no cumplir sus expectativas, la manipulación con frases como después de todo lo que hice por ti, o si me quisieras, harías esto por mí. Hay que fijarnos bien allí. También una que también nos identifica mucho es que se victimizan porque no obtienen lo que desean. ¿Cómo podremos lidiar con estas personas? El escritor Estamateas nos aconseja que no caigamos en su juego. Es clave reconocer que la culpa es su estrategia de manipulación y que no somos responsables de satisfacer todas sus demandas. Aprender a decir no sin sentir culpa es fundamental, es principalmente fundamental. Bueno, pasemos con el siguiente capítulo, que es el capítulo 11, y el análisis del capítulo 11. Se titula Los mediocres. En este capítulo, el autor describe a las personas mediocres como aquellas que intentan frenar el crecimiento de los demás. Esto porque no soportan el éxito ajeno. Estas personas suelen criticar y desmotivar, minimizando los logros de los otros. ¿Cómo podemos ver las señales de una persona mediocre? Punto número 1. Envidian el éxito de los demás. Punto muy importante. Intentan desmoralizar a quienes buscan superarse. Y también no se esfuerzan por mejorar, pero critican a quienes sí lo hacen. Es importante tener estos puntos claves para identificarlos. ¿Y cómo podríamos enfrentarlo? El psicólogo Estamateas nos anima a rodearnos de personas que impulsen nuestro crecimiento, en lugar de dejarnos influenciar por la negatividad de los mediocres. Es fundamental seguir avanzando sin darles importancia alguna.
yo creo que ya es momento de pasar al capítulo 12, que se titula Los chismosos. Los chismosos, todos conocemos un chismoso, ¿verdad? Los chismosos disfrutan hablando de los demás a las espaldas, difundiendo rumores y tergiversando la verdad de cada persona. Según el autor, estas personas pueden ser peligrosas porque dañan la reputación y generan conflictos innecesarios. Las características para identificar a los chismosos, ¿verdad? O algo que los define, es que siempre tienen información real o inventada sobre los demás. Disfrutan del drama y de la intriga que una persona pueda brindarles. Usan el chisme como forma de sentirse importantes, esto con fin de dañar la reputación de la persona. ¿Cómo podríamos protegernos de ello? Según el psicólogo Stamateas. Él nos aconseja que evitemos participar en conversaciones llenas de rumores y no confiar en quienes siempre hablan mal de los demás, porque tarde o temprano hablarán mal de nosotros mismos. Eso es algo válido. Recuerda esa parte. Hablemos del capítulo 13, los jefes tóxicos. Aquí el autor se enfoca en líderes negativos, aquellos que en lugar de motivar y guiar, que debería ser el trabajo, ¿verdad? Desmoralizan al grupo. Son autoritarios, poco empáticos, lo cual hace que creen ambientes laborales estresantes. Veamos tipos de jefes tóxicos. El tirano. El tirano quiere imponer su voluntad sin escuchar a los demás, simplemente escuchándose a sí mismo. El descalificador. El descalificador nunca reconoce el esfuerzo de su equipo. El manipulador usa el miedo y la culpa para mantener totalmente el control de cualquier situación o cualquier persona. Estrategias para que podamos lidiar con estas personas. Stamateas recomienda no permitir que estos jefes afecten nuestra autoestima. Si es posible, buscar alternativas laborales es una muy buena opción. Pero si no, se deben establecer límites y aprender a manejar el estrés que estos nos generan. Bueno, me gustaría también hablar del capítulo 14, que se titula Los quejumbrosos. Las personas quejumbrosas ven el mundo de forma negativa, muy negativa, y siempre encuentran algo de qué lamentarse para desmotivarse. Su actitud pesimista puede ser contagiosa, afectando el ánimo de su entorno y de las personas que lo rodean. ¿Cómo podríamos identificarlos? Siempre encuentran problemas en todo, rara vez buscan soluciones. Otra también podría ser que se victimizan constantemente. Y bueno, esas son tres de ellas, tres claves. ¿Cómo podremos protegernos de ellos? El autor sugiere evitar absorber su negatividad y en lugar de sumarnos a quejes, motivarlos a encontrar soluciones. Si una persona quejumbrosa no quiere cambiar su actitud, lo mejor es limitar el tiempo que pasamos con ella para que esto no nos influencie ni nos desmotive, porque al fin y al cabo del día se termina contagiando. Hablemos del último capítulo, el capítulo 15, los envidiosos. Este último capítulo de nuestro análisis trata sobre la envidia y cómo puede afectar las relaciones personales. El psicólogo Stamateas describe que los envidiosos como personas son personas que no soportan el éxito ajeno y buscan desvalorizarlo. ¿Cómo podríamos reconocer a una persona envidiosa? Estas siempre encuentran defecto en los logros de los demás.
siempre. También intentan lo que sería minimizar los éxitos ajenos con frases como tuviste suerte o no es para tanto. También a veces ellos disfrazan su envidia con halagos falsos. Es importante prestar atención y ojo allí para saber cómo actuar en frente de ellos. Cómo, valga la redundancia, cómo podríamos actuar frente a ellos. El autor recomienda no permitir que la envidia de los demás nos afecte. Es importante reconocer que los comentarios negativos de los envidiosos reflejan más sobre ellos que sobre nosotros. Me explico. La mejor respuesta es que sigamos avanzando sin dejar que su toxicidad nos detenga. Bueno, para, para dar finalización al video me gustaría hablar de mi propia conclusión. Y es que a lo largo de estos capítulos, Bernardo Estamateas nos muestra distintos perfiles de personas tóxicas, como mencioné anteriormente, que pueden influir en nuestro bienestar emocional. Identificarla nos ayuda a establecer límites saludables y evitar que su comportamiento nos afecte negativamente. El mensaje, el mensaje es claro. Es que aunque no podemos evitar encontrarnos con gente tóxica en el camino, en cualquier parte, decidir cómo reaccionar ante ello es la clave. Está en desarrollar, ¿verdad?, la inteligencia emocional, rodearnos de personas que sumen a nuestra vida y no permitir que la negatividad ajena nos detenga. Son puntos muy importantes. Este análisis básicamente tiene la profundidad necesaria